Buenas tardes, queridos hermanos, familia de IBR, en diferentes lugares. Gracias a Dios en esta tarde estamos aquí una vez más para continuar con las clases sobre liderazgo. Pero yo diría que más que liderazgo es de servir, porque Dios nos llamó a servir. Entonces yo, como siempre, quiero empezar recordándole que necesitamos un liderazgo efectivo. No está cambiando, no sé. Pero quiero leerles Josué 1.8. Recuerden, yo quisiera que mantuviéramos a Josué 1.8 fresco con nosotros, porque es un tremendo verso y ha sido de mucha inspiración. Entonces, si usted tiene su Biblia, pues por favor abra en el libro Josué, capítulo 1, verso 8. Yo lo voy a leer con aquí en altavoz, y usted siga con su vista, y si usted quiere, pues puede darle unas marquitas en su Biblia. Entonces, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se parece mucho al verso que está en el Salmo 23, donde dice que si tú meditas en la ley de Jehová de día y de noche, todo lo que hace prosperará. Dios nos ha dado una gran promesa de tener prosperidad en todas las cosas que hacemos. También dijimos que necesitamos liderazgo efectivo. Perdóname. Sí, se necesita liderazgo efectivo, porque lo que queremos es que haya efectividad en nuestro ministerio. Bueno, lo acabamos de leer y ahora vamos para la necesidad que tenemos de tener siervos líderes en nuestras iglesias. Recuerden, este es un pequeñito, lo repito al principio para que esté fresco en nuestra mente. Primero, nada sucede hasta que alguien proporcione el liderazgo. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien tiene que ser el que adelanta y el que hace una decisión adelante. Todo se edifica o se derrumba según el liderazgo. Todos hemos tenido experiencia de lo que eso significa. Y muchas veces lo hemos repetido, que el liderazgo es influencia. Recuerden, sea buena o sea mala. Nuestras propias vidas son resultado de la influencia de otras personas. Y en la jornada, en el proceso de nuestra vida, hemos tenido personas que nos han influenciado positivamente, pero quizás también ha habido esas personas que nos han influenciado negativamente. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la necesidad de planificar, porque una de las cosas que necesitamos entender es que como siervos líderes tenemos que saber hacia dónde vamos. Entonces, al planear, esto no solo es bueno para aplicarlo a nuestra vida de ministerio, pero aún en tu propia vida como persona, planificar hacia dónde va tu ministerio, tus sueños, tus objetivos. Cuando yo siento que no debo usar mucho los ejemplos míos, pero es que Dios me dio muchas experiencias y quiero compartir algunas que han sido verdaderamente de ayuda, especialmente en el mundo en que tú y yo vivimos. Pero me acuerdo yo que como gerente del banco que yo estaba, yo tenía un departamento y tenía que hacer una planificación anual. Me acuerdo yo que una de mis debilidades, por decirlo así, era que yo no sabía cómo ver hacia adelante. Me costaba trabajo extenderme hacia lo que venía, porque yo siempre estaba atendiendo a lo que hoy estaba pasando. Tuve que hacer un esfuerzo. Uno de mis jefes me dijo: Tony, tienes que hacer un esfuerzo en ser un poquito más visionario. Tienes que saber hacia dónde tú quieres llegar, a dónde tú quieres ver. Porque si nos descuidamos, estamos
trabajando tan fuerte, mirando que tenemos la cabeza hacia adelante y no miramos un poquito hacia el horizonte. Pero hay 3 preguntas fundamentales que nos debemos hacer en tu vida personal, en tu ministerio, en tu trabajo, donde estés. Primero, ¿dónde estoy hoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quisiera o debiera de estar? Porque una cosa es donde estás tú hoy y otra cosa es donde tú quisieras estar o llegar. Y la tercera en este caso es, ¿qué necesito para llegar a esa meta que yo quiero hacer? Una vez más digo que hay que saber planificar. Una clase de la cual yo participé como una de estas clases de liderazgo, puse en práctica algunas de estas cosas en mi propia vida. Y me acuerdo que yo hice un tipo de formulario donde yo puse donde estaba yo hoy. En ese caso yo estaba yendo al seminario, tenía 3 hijos, estaba empezando la iglesia, y me acuerdo yo que viendo las cosas yo decía, bueno, estos niños que yo tengo un día van a dejar de ser niños, un día van a llegar a high school, un día me van a pedir las llaves del carro y así sucesivamente. Entonces tuve que hacer más o menos un plan para saber más o menos dónde yo quería estar, qué nivel de vida yo quería que mis hijos tuvieran y qué yo necesitaba para llegar allí. Entonces esas son preguntas que son importantes, y en este caso la podemos aplicar a nuestros ministerios, ya que seas un maestro de la escuela dominical, ya seas que director de la escuela dominical o que tengas alguna posición de siervo en la iglesia, donde tú siempre quieres adelantar y ver dónde estás hoy y dónde quisiera estar. Regresamos a Nehemías. Nehemías es, le estaba comentando al pastor que Nehemías es tremendo libro. Nehemías está lleno de principios, de sabiduría, de cosas que nosotros como siervos líderes, viendo la capacidad que tuvo Nehemías de hacer lo que él hizo, nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de que Nehemías sea un buen modelo para nosotros. Notamos cuando estamos estudiando la vida de Nehemías que mientras él oraba también él estaba haciendo sus planes. En Nehemías capítulo 2 verso del 1 al 2, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerje, que estando yo ya el vino delante de él, porque él era el copero del rey, recuerden, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, parece que el rey se dio cuenta, porque al conocerlo, al estar trabajando con él, y el rey le preguntó: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino, dice, entonces Nehemías dijo, no es eso, no estoy enfermo, es que tengo mi corazón quebrantado. Entonces, claro, tuvo temor. Ahora, ¿quién no ha tenido temor? Especialmente en el caso del copero, en frente de la autoridad máxima de aquel tiempo, que era el rey. Pero déjenme explicar. Nehemías supo cómo apelar a la autoridad. La autoridad en ese caso estaba el rey. En otro momento quizás podemos estudiar o ver, aplicar los principios de autoridad que están en la Biblia. Uno de los versos que me ha ayudado a mí muchísimo en diferentes ocasiones, porque cuando todos nosotros hemos tenido que lidiar con la autoridad de alguna forma, jefe, trabajos, etc. Y uno que me recuerda mucho, que me recuerda mucho en la Biblia, es que dice que el corazón del rey está en sus manos. ¿Quién es el que tiene la primera y la última palabra en todo? Aún en el caso de un rey, Dios es más grande que el rey. Y Dios tiene la primera y la última palabra, y Él representa la autoridad. Entonces, normalmente en tu vida y en mi vida hemos sentido un llamado del Señor, y muchos de nosotros hemos recibido o una visión o una misión o las dos cosas, porque casi siempre eso es lo que nos impulsa, eso es lo que nos guía a servir al Señor. Entonces Dios nos ofrece oportunidades, Él abre puertas, y la Biblia dice que Él abre puertas que nadie puede abrir y Él cierra las que nadie puede cerrar. Y Nehemías supo aprovechar la oportunidad de que Él estaba en ese momento delante del rey. Porque les voy a decir entre paréntesis, aunque no lo tengo escrito, una de las cosas más importantes no es solo saber qué hacer,
sino cuándo hacerlo. No es solamente saber qué hablar, sino cuándo hablar. ¿Cuál es el momento apropiado? Porque no siempre el hacer algún negocio, hablar en el momento inapropiado, no nos va a traer el resultado que estamos buscando. En este caso, Nehemías, me imagino, porque sabía el corazón del rey, él servía al rey, él se relacionaba con el rey, y el rey se dio cuenta de que su cara no estaba expresando esa tristeza que él sentía, y él pudo aprovechar esa oportunidad, como que el rey le abrió las puertas para que él pudiera expresar sus sentimientos. Entonces, muchas veces las cargas espirituales nos afectan física y mentalmente, por eso es que la cara, mucha gente dice que la gente podemos saber mucho de las personas simplemente por los sentimientos que se expresan en la cara. Nehemías había ganado la confianza del rey porque él había ya tenido un tiempo de gran lealtad. Yo no sé lo que usted piensa, pero ser copero del rey no era muy popular, porque siempre, no importa qué rey era o qué rey no estaba, usualmente las personas en esas posiciones, pues tiene gente que no le cae bien y tiene gente que son celosas y envidiosas, etc. Y mucha gente se quiere deshacer de esas personas y pues pueden hacer cualquier cosa con tal de destruirlos. En este caso, el copero del rey era como para prevenir que alguien le diera algo envenenado al rey y por consecuencia muriera. Pero imagínense, si iba a probar algo que ya estaba envenenado, el primero que iba a morir era él. Pero bueno, esa era la lealtad y la confianza, por eso es que el rey se sentía confortable en las manos de Nehemías. Tenemos que aprender a discernir el momento y adecuado para apelar. Eso se aplica en tu relación con tu jefe, en tu relación con los demás, con tu familia, etc. Hay un momento adecuado para todo. La misma Biblia lo dice, hay un momento para todo. También una de las cosas que usted y yo sabemos que se ha perdido muchísimo, y estos días yo creo que está peor, es el respeto. Qué triste lo que estamos viendo, que las personas han perdido un respeto a la autoridad, hablan mal de la policía, y yo sé que nadie es perfecto y la policía no es perfecta, pero lo que sucede es que yo me acuerdo cuando yo era niño en mi país, que cuando entraba la maestra al aula, todos los estudiantes se ponían de pie en respeto a la maestra. Yo he sido maestro y fui maestro sustituto y maestro, y déjeme decirle, yo sufría muchas veces porque se ha perdido mucho el respeto a las personas que tienen algún cargo o alguna autoridad. Me asombra muchas cosas que pasan hoy en día. Pero Nehemías respetó su posición y su responsabilidad hacia el rey. Ahora él supo expresar y usó las palabras adecuadas, porque él sabía, ahí es donde nosotros como seres humanos, como líderes y siervos líderes, tenemos que aprender a usar las palabras correctas. Tenemos que aprender a usar palabras que las personas nos entiendan y expresen verdaderamente lo que estamos pidiendo. Él supo hacer sus ideas bien claras y concisas, eso es otra cosa. Necesitamos tener claridad de dirección, hacia dónde vamos, qué necesito y qué vamos a hacer. En Nehemías 2, 4 y 5, miren lo que dijo. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Imagínate que el rey te dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Y entonces, pero a mí me llamó muchísimo la atención, de acuerdo al orden de este verso, que él no contestó hasta que él oró. Porque dice aquí, ¿qué cosa pides? Dice, entonces oré al Dios de los cielos. Qué interesante. Amén. Qué interesante la necesidad de nosotros, antes de actuar y antes de hacer decisiones, que tomemos unos breves momentos a hablar con el Señor y orar. Déjeme decirle, una de mis peores decisiones en cuestión de trabajo, que sufrí mucho, fue una mala decisión, fue porque no consulté con el Señor. Me ofrecieron un trabajo, yo lo único que vi fue el signo de dólar que me habían ofrecido y me entusiasmé. No, honestamente lo digo porque fue una experiencia bien dura para mí. No oré,
empecé el trabajo y las cosas que me habían ofrecido dejaron de ser ofrecidas. Terminé, yo digo a la gente que tiene confianza conmigo y que yo he compartido esta experiencia, yo le dije que yo me sentía como Israel en Egipto. Me sentía como un esclavo y tuve que ser liberado. Y allí, déjeme decirle, fíjense qué impacto ese trabajo tuvo en mi vida, que yo sé que trabajé 364 días y 4 horas y 15 minutos y me fui. Pero sufrí, yo no tenía necesidad de haber pasado por esa amarga experiencia que me tomó todo ese tiempo, porque simplemente no consulté con el Señor. Déjeme decirle, yo no soy perfecto, pero desde ese día yo trato de pedir al Señor y consultar con el Señor antes de hacer una decisión. Y aquí Nehemías nos da el ejemplo perfecto. ¿Qué cosa quieres? Entonces oré al Dios de los cielos. Y le dije al rey, si le place al rey, sí, apelando a la autoridad, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y yo la reedificaré. Claro, la Biblia aquí nos da ciertas palabras. Yo me imagino, con mucho respeto, de que hubo Nehemías pudo compartir más de estas palabras. Seguro que se sentó con el rey, habló y conversaron, y el juez pudo entender por qué esto era tan importante en la vida de Nehemías. Entonces, miren, ok, ya hablé de esto, ¿no? Ok. Nehemías dependía de la oración, porque esa no fue la única vez que Nehemías oró. ¿Se acuerdan cuando las noticias llegaron a Nehemías en el primer capítulo? Donde él lloró, hizo duelo, ayunó y oró y siguió orando. Y yo dije, la oración no es tu último recurso. La oración no la dejes para lo último. La oración debe ser los primeros. Entonces déjame seguir adelante porque ya yo había hablado de estas cosas. Ok, ahora miren, ya Nehemías tenía una idea clara de sus metas. A pesar de que él se tomó su tiempo para orar, ayunó, pensó. Yo estoy seguro, conociendo lo poquito que yo he podido ver de Nehemías, que Nehemías no hacía las cosas sin pensar. Nehemías no hacía las cosas así por hacerlo. No hacía decisiones emocionales. Tenemos que cuidarnos de hacer decisiones emocionales. ¿Por qué? Porque las emociones suben y bajan, pero las decisiones firmes son aquellas en las cuales hemos consultado con el Señor y hemos tenido paz. Nehemías ya tenía una idea clara de sus metas. Él ya sabía en su corazón y en su mente lo que él necesitaba hacer. Entonces las ideas eran concretas, porque miren, cuando tú y yo tenemos algo que hacer, cuando tú y yo tenemos una nueva asignación, cuando tú y yo tenemos un llamado, cuando tú y yo vamos a empezar un ministerio o seguir un ministerio, o no importa lo que estamos haciendo, nosotros debemos de tener un claro entendimiento. Nosotros tenemos que entenderlo para poder llevar a cabo la obra a la cual nos han llamado. Ahora miren, las ideas, en este caso estamos hablando de metas, ¿no? Porque ya dije yo aquí que Nehemías ya había pensado lo que él quería hacer y cómo quería hacerlo. Vamos a llamarle a esa idea metas. Él sabía lo que iba a hacer. Entonces las ideas que él tenía eran concretas. Hay muchas cosas, específicamente cuando vamos a planificar. Yo tuve que hacer muchas planificaciones y todavía las hago. Una práctica que todavía conservo es que yo hago una planificación semanal de mi vida. Yo tengo un cuaderno, yo tengo en este caso 3 columnas, porque las columnas representan el área que yo estoy trabajando. Mi hogar es la primera, ministerio es la segunda y proyectos que tengo es la tercera. Todas las semanas yo reviso esa planificación por semana y por columna, porque yo voy viendo las cosas que tengo que hacer en cada área, cuándo tengo que hacerlas y
si en una semana no logro alcanzar una meta en cualquiera de esas 3 columnas, la vuelvo a escribir en la próxima semana. Esto me ha ayudado muchísimo a mantenerme en dirección y ser un siervo efectivo. Las metas deben de ser realistas y alcanzables. Yo creo que no hace mucho el pastor habló de las metas. No, pastor, usted está en unas clases sobre las metas. Yo no es que quiera decir lo mismo, pero esto es lo que estamos planeando y me imagino que vamos a hablar algunas cosas iguales. Pero las metas eran realistas y alcanzables. Porque si no son realistas y no son alcanzables, nos vamos a frustrar. No hay manera de lograrlas. Porque las metas deben de ser desafiantes, nos deben desafiar, pero tampoco deben ser tan desafiantes que nunca vamos a poder alcanzarlas. Ahí es donde tenemos que buscar el balance y saber qué es lo que queremos hacer. Ahora, sabía el tiempo que necesitaba. Hemos hablado cómo manejar el tiempo, pero no lo tengo todo escrito aquí, pero voy a decirlo de mi corazón. En el mundo de negocio, en el mundo de efectividad, siempre se dice, tienes que aprender a manejar el tiempo. Comprendo. El tiempo, todos tenemos los mismos minutos diarios, todos tenemos todas esas cosas, el rico, el pobre, tantos minutos, tantas horas, tantos días, todo lo tenemos. Pero cómo se usa eso es lo que hace el tiempo efectivo. Pero déjeme decir algo, el manejar el tiempo es bueno. Pero para poder manejar el tiempo efectivamente, tienes que aprenderte a manejarte a ti. Porque tú eres el que vas a manejar el tiempo, no el tiempo a ti. Entonces, como necesario, tú tienes que ser realista también en ese tiempo y saber exactamente cómo vas a usar el tiempo. Realmente el tiempo es un recurso. Es como si te depositaran en un banco 24 horas diarias y tú tienes que saber qué vas a hacer con esas 24 horas diarias. O las gastas, o las malgastas, o se te va. Yo creo que el tiempo es casi igual que el dinero. Si nos descuidamos, se nos va. Y si nos descuidamos, lo perdemos. Entonces, hoy en día, estamos hablando, recuerden lo que estamos tratando de hablar. Estamos concentrándonos en lo que nosotros, sugerencias que nosotros debemos de seguir para ser un siervo efectivo. Y esta tarde estamos tratando de concentrarnos un poco en la planificación. Entonces, en la planificación nosotros debemos tener una idea de tiempo. Por ejemplo, si a mí me han pedido hacer proyectos, a lo mejor a ti te van a hacer un proyecto, quizás la escuela dominical tiene proyectos, quizás la clase de jóvenes tiene proyectos, quizás la iglesia tiene otro proyecto. Entonces tú tienes que saber cómo manejar esos proyectos de manera que tú tengas un día de empezar, ya sabes las metas que tú vas a alcanzar y sabes más o menos qué tiempo te va a tomar para llegar. Entonces, si tú haces unas metas y tú tienes ciertos puntos que te van a guiar, un tipo de línea, donde tú tienes puntos en cada línea, y decir que esto tenemos que terminarlo antes de llegar aquí, y antes de llegar aquí, vamos para aquí. Cuando llegue el momento de tú revisar y evaluar dónde has estado, pues te vas a dar cuenta si estás en correcto tiempo, o si estás atrasado, o si estás adelantado. Entonces, bueno, adelantado no es tan fácil, más bien nos atrasamos que adelantamos. Pero, por ejemplo, mi hermano Rubén es constructor de casas y de edificios y cosas, y una de las cosas que un tiempo que yo estuve ayudándole es cómo hacer las líneas de tiempo para saber cuánto tiempo le va a tomar para fabricar el edificio con todos los detalles que toma para el edificio. Entonces, si tú estás planificando tener una gran y bonita y buena escuela dominical, tú tienes que tener un plan, o debes de tener un plan. Les voy a decir una experiencia que tuve en la iglesia donde el pastor Lemos y yo tuvimos. Me acuerdo que vino un señor y me dice, pastor, yo quiero ser maestro de la escuela dominical. Ok, pues vamos a echarle ganas. Y entonces digo, pues vamos a ver, ¿deberías tú estar seriamente? Sí, bueno, déjame pensar. Pensé un tiempecito y dije, bueno, ¿por qué no empezamos el domingo? Y me dice el pastor, ¿y qué? ¿Con cuántas personas voy a empezar? Yo digo, bueno, hasta ahora tengo una para ti. Entonces me dice él, pero yo no quiero empezar con una. Yo quería ya empezar con una clase. Digo, hermano, la clase se empieza con una y con el propósito de que tú tengas más personas. Bueno, muchas veces no podemos
brincar y llegar allá. Tenemos que ir paso a paso. Tenemos que ser realistas y las metas alcanzables. Sabemos cómo manejar el tiempo. Y cómo tener un tiempo, una línea del tiempo significa cómo tener una idea del tiempo que te va a tomar. Ahora miren, reconoció las etapas, porque él sabía los meses, él sabía de acuerdo a la gente que habían ido y habían regresado de Jerusalén. Y déjame decirle, no es como hoy en día que tú te montas en tu carro y vas y llegas en 8 horas. Allá los viajes, ustedes saben que tomaban un montón, hasta días. Ahora fíjense, Nehemías supo prepararse para los imprevistos y déjame decirle, y obstáculos. Ahora, ¿tú quieres saber los obstáculos? Léete el libro de Nehemías. Yo estuve leyendo bien otra vez, porque lo he leído varias veces, y he vuelto a leer el libro de Nehemías. Nehemías es una gran clase para nosotros entender cómo, fíjense, cómo manejar los imprevistos, cómo manejar los obstáculos y las cosas que nos desafían. Y también me di cuenta que calculó sus gastos, porque no fue gratis. El rey le ayudó. Y me di cuenta que cuando tú estás bajo la protección de Dios, como Dios te ayuda y te respalda. Porque me di cuenta que cuando Nehemías hizo el viaje, claro, el rey me imagino que era bien inteligente y quería mucho a Nehemías. Él no se fue solo. La Biblia dice que él se fue con capitanes y con generales y con un ejército que lo protegía. Hasta se fue con cartas para poder pasar de un país a otro. Así que Nehemías sabía lo que necesitaba. Un poquito más acerca de las metas. Necesitamos, depende de lo que tú estés haciendo. Por ejemplo, en el caso de la escuela dominical, una de las cosas que pasa muchas veces en la escuela dominical es que se acaban los libros, se acaban los recursos, porque no se planificó. Y entonces llega el momento de dar la clase y no tenemos suficiente. Entonces, ¿sabes cuántos libros para los estudiantes? ¿Cuántos libros para los líderes? Etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que investigar qué recursos tenemos disponibles. Porque cuando vamos a dar una clase, hoy en día, hace tiempo atrás no creo que era así, pero hoy en día hasta las clases de los niños, fíjense, hasta las clases de los niños son clases donde hay recursos especiales para los niños. Hay videos especiales para los niños. Hay trabajos manuales especiales para los niños. Esas cosas tenemos que tener en consideración y saber la edad que estamos enseñando para entonces planificar las clases de acuerdo a las necesidades de la edad. ¿Por qué? Porque los niños pequeños no aprenden igual que los adolescentes y los adolescentes no aprenden igual que las personas mayores. En mi caso, yo he tenido que enseñar niños y he tenido que enseñar jóvenes y he tenido que enseñar adultos. Y ha sido mi experiencia que cada uno de ellos requiere un trabajo especial. Entonces, hay que saber a lidiar con posibles riesgos. Hay gente que no le gustan los problemas, yo soy uno de ellos, pero muchas veces pasan. También hay riesgos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Voy a dar un ejemplo fresco con la iglesia IBR y con el pastor. Estamos reuniéndonos en el santuario. Llegó el momento en que ¡pum!, se echó a perder el aire acondicionado. ¿Y qué tuvimos que hacer? Irnos para otra clase, pero no dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. El pastor planificó, él tenía lo que nosotros llamamos un plan B, y muchas veces tenemos que hacer eso. Aprenda a lidiar con lo que venga a usted. Usted es el que está dirigiendo la obra y tiene que saber qué hacer. Hay que saber también pedir ayuda y consejos. Nadie sabe naciendo. Yo soy el resultado de consejos de muchas personas que me han aconsejado durante toda mi jornada de ministro. Yo he podido aconsejar a otras también. Déjese aconsejar. Déjese aconsejar. Eso es bueno. Evite la manipulación y dar datos verídicos. Les puedo decir por qué es esto. Porque a veces hay una tendencia, voy a decir algo, no me meto en agua caliente, hay una tendencia natural de ayudar a Dios. Y Dios no necesita nuestra ayuda. Entonces, si alguien te pide reporte, por ejemplo, no infles los reportes. Alguien dice que los pastores no saben contar ovejas, porque
Tú le dices, ¿cómo estuvo el culto? ¿Cuántas personas tuvo? Unas 140. Tú sabes, y a lo mejor habían 70, pero bueno, en la vista del pastor, él contó 140. Porque su corazón, siempre queremos ver el lugar lleno. Pero es bueno lidiar con datos verídicos, saber dónde hemos estado. Por ejemplo, qué bueno, ¿sabes lo que es bonito? Lo que es bonito y lo que es bueno. Que tú tienes una lista de tu clase, de tus estudiantes, y que tú dices, wow, en septiembre yo tenía 4, y después en octubre, mira, vinieron 2 más, y así vas viendo, y te vas alentando. Y llega el momento en que tú creas una historia, y tú dices, wow, en 6 meses hemos crecido un 50%. Pero eso te ayuda, eso, en vez de decir, ¿cómo estás? Sí, estamos creciendo, pero no sabes exactamente qué significa eso. Debemos de saber eso. Y debemos prepararnos para el éxito. Tú siempre tienes que prepararte para ser exitoso. Porque si no tienes esa mentalidad, el viento te va a llevar para acá y para allá. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios siempre tiene que estar confiando en el Maestro. Él es el que tiene, como siempre digo, la primera y la última palabra. Ahora, viendo la vida como es, uno siempre quiere evitar conflictos. A mí no me gustan los conflictos. Yo no me gustan los conflictos. Pero los he tenido. Pero también he tenido conflictos y no he sabido cómo lidiar con ellos y no me han salido las cosas muy bien. Al contrario, se han empeorado en vez de mejorar. Son una de las cosas que tenemos que hacer como siervos líderes, y si tú vas a estar en la obra, en algún tiempo de tu vida tú vas a tener momentos donde yo estoy casi seguro que vas a tener conflictos. Pero tenemos que aprender a manejar esos momentos. Miren lo que dice Marcos 3:25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede, ¿qué? Permanecer. Hay otro verso en la Biblia que dice, por sobre todas las cosas mantener la unidad de la fe. Es importantísimo que cualquier iglesia, cualquier clase, debemos tener un espíritu de hermandad y de unidad. Dice, entonces, en Nehemías 5:1 dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Fíjense, Nehemías estaba empezando la obra y ya había conflicto. Ya había conflicto ¿entre quién? Entre las mujeres y los judíos. Entonces miren lo que decían. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. En otras palabras, empezaban a ver los problemas que tenían que enfrentar. Entonces miren, ¿qué problemas se enfrentaron? En este caso, Nehemías, para lograr hacer lo que él quería hacer, había demasiado trabajo. Mucho trabajo. Es triste que muchas veces, voy a decir esto con respeto, dicen los expertos que en cualquier lugar, en cualquier empresa, en cualquier iglesia, el 20% es el que hace todo el trabajo de cualquier congregación. Si tú tienes 100 miembros, mayormente son el 20% de los que trabajan, los que están firmes. Los demás entran y salen y no están necesariamente envueltos en las cosas. Pero bueno, usualmente el ministerio, como cualquier ministerio que tengamos, hay trabajo que hacer. En el caso de Nehemías había mucho trabajo. La comida escaseaba y había muchos por alimentar. No tenían muchos recursos y no era fácil alcanzarlos. Los impuestos del rey eran injustos y al parecer ya habían usado sus propiedades y recursos para sobrevivir. Entonces esa presión económica, esa presión que existía entre los grupos que estaban allí, empezó a traer conflictos, porque usted sabe las personas como son. Siempre las personas tienen los ojos en los demás. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no a fulano? ¿Y por qué yo? Entonces, muchas veces esas cosas traen conflictos. Y usted dirá, pero pastor, eso no pasa en las iglesias. Excuse me, pero yo creo que sí, eso muchas veces pasa en las iglesias. Ahora, ¿cómo es que el proceso de hacer, cómo es que en el proceso de hacer el bien, cosas malas acontecen? ¿No creen que eso le pasa? ¿Usted no lo ha pensado muchas veces? Ahora, mira lo que dice Nehemías 5:5. Ahora bien, nuestra carne es como
es como la carne de nuestros hermanos, es decir, que somos iguales, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, es decir, que ya estaban pasando, no es que lo iban a pasar, ya estaban pasando esta experiencia, y no tenían posibilidad de rescatarla por la falta de dinero, por la falta de recursos, por la falta de trabajo, porque nuestras tierras y nuestras viñas ya son de otros. En otras palabras, ya habían invertido no solo su dinero personal, sino hasta sus propiedades. Entonces, ¿qué pasa? Que eso trajo conflicto en lo que Nehemías quería alcanzar, que era fabricar los muros. Miren, entiendan. ¿Qué pasó con Nehemías? A mí me llamó mucho la atención. Fíjense, para que tú veas que Nehemías era una persona como tú y como yo, de carne y hueso. Lo primero que hizo Nehemías al oír estas cosas, y la Biblia lo dice, ¿qué pasó? Se enojó. Pero lo bueno es que Nehemías siguió el consejo que hoy tú y yo tenemos de Efesios. Airaos, pero ¿qué? No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjense, esto nosotros lo leímos hoy en el Nuevo Testamento, pero en la vida de Nehemías ya él lo estaba experimentando. ¿Por qué? Porque él sí se enojó, él lo admite que se enojó, pero se enfocó en la situación y no en la gente. Ahora miren, fíjense lo que hizo también. Tomó tiempo para meditar y pensar sobre asuntos. ¿Antes de qué? Antes de hablar. Oyó el problema, meditó, vio lo que había que hacer y empezó a hacer buenas decisiones. Entonces, para resolver los problemas, confrontó en privado a los que estaban causando esos problemas. Ahora, cuando digo confrontación, que ese es otro tema grande, yo tenía muchas dificultades en hacer un trabajo muy efectivo confrontando a las personas en diferentes casos, porque a mí no me gustaba molestar, no me gustaba ofender, y todavía no me gusta hacer esas cosas, pero hay que aprender a confrontar correctamente. Hay una buena forma de confrontar, especialmente cuando queremos hacer algo, pero la confrontación que tú y yo podemos hacer como hermanos en Cristo y como buenos siervos libres es cualquier tipo de confrontación, es hacerlo privadamente. E igual, eso se aplica a tus hijos. Si tú quieres disciplinar a tus hijos, tú vas a adelantar más, tú vas a enseñar más, tú vas a tener más éxito educando o disciplinando a tu hijo en privado que en público. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener su total atención y no va a estar hiriendo su espíritu ni sus sentimientos. Así pasa con nosotros los demás. Entonces, fíjense, yo me puse a pensar, la Biblia nos ha dado una fórmula para saber cómo confrontar a las personas. Y la forma que yo he descubierto, la encontramos, la primera parte, la encontramos en Mateo 18. Muchos ya la conocemos, pero está ahí escrito porque tiene una gran enseñanza. Porque miren lo que dice la palabra del Señor. La encontramos aquí en Mateo 18 y en el verso 15 en adelante. ¿Okay? So, busquen sus Biblias, porque lo que les voy a dar en estos momentos, lo que voy a compartir con ustedes en estos momentos, es la fórmula para hacer una correcta confrontación. Amén. Ahora, dice aquí Mateo 18. Gracias, brother. Dice aquí Mateo 18, verso 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él, ¿qué? Solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Mas, fíjense, lo primero que él hizo, el primer paso efectivo para resolver una confrontación es hablar con tu hermano privadamente. Pero ¿qué hace mucha gente hoy? Vamos a ver. Oye, tengo un problema con fulano y voy y le pregunto a Ciclano. Y llamo a Ciclano y dice, oye, vamos a orar por fulano. Porque, entonces usamos la excusa de que vamos a orar por este problema y le estoy dando tristemente todo el chisme. Y entonces, en vez de yo estar confrontando a mi hermano correctamente, no es lo que está bien, lo que está sucediendo no es correcto. Pero dice aquí que tú y yo debemos de ir a solas con nuestro hermano, no hacer un comité, no llamar por teléfono a nadie, sino, y déjeme decirle algo, si la gente supiera
que haciendo esto, la mayoría de los problemas se acaban ahí. Porque muchas veces son malos entendidos. Entonces esos malos entendidos se pueden rectificar. Ahora dice más, si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No llame a la iglesia entera, no busque un comité, ve con 2 o 3 hermanos que te sirvan de testigo. Pero déjeme decir algo, el propósito principal, entienda, el propósito principal de cualquier tipo de esta confrontación debe de ser de restauración. ¿Están conmigo? Amén. Restaurar, ese es el propósito. No es darle golpe por la cabeza o desquitarte, no. Es buscar la forma. Restaurar significa, si sabes lo que significa restaurar, es volver el objeto a su orden original. Entonces dice, si los oyere a ellos, si no los oyere a ellos, entonces hay momentos y hay casos, pero esos son casos deben ser bien, bien difíciles de que suceda, que si no te oyere, entonces ve a la iglesia y decir, cuando dice ten gentil y publicano, es porque a lo mejor esa persona no ha madurado en Cristo, a lo mejor hasta no sabemos si es un verdadero cristiano o no. Bueno, estas son las cosas que nos están dando consejo Mateo, porque dice que es importante que tengamos ese deseo de restauración. Pero ahí no termina. Yo también quiero compartir Gálatas 6:1, porque mire, Mateo 18 nos dice cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, pero Gálatas 6:1, Gálatas 6:1 nos dice cuál debe ser mi disposición. Entonces voy a leerlo para ustedes. Dice aquí, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos, a la iglesia, no a la gente por ahí, a los hermanos. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, miren la palabra clave que yo acabo de decir, restaurarle. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. Fíjense, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Antes de, dice el dicho que antes de apuntar a tu hermano con el dedo, recuerda que tú tienes 1 apuntando hacia Dios y 3 apuntándote a ti. Esto es simple, podríamos ir un poquito más profundo en esto, pero lo que quiero llegar es que cuando tú y yo estemos en situaciones donde pudiera ser que hayan conflictos entre los hermanos, ha sido mi experiencia que Dios nos puede ayudar a resolver esos problemas si usamos los pasos bíblicos para mejorar. Bueno, es mi deseo y oración, a ver si ya me pasé, sí. Es mi deseo y oración que ustedes tomen estos consejos, y les voy a decir también, en el tiempo que hemos estado aquí, si tú quieres escribirme o a llamarme o hablarme, nos dejas saber, no es que yo lo sepa todo, pero queremos, si tienen alguna sugerencia o alguna pregunta, pueden llamar al pastor Lemus o a mí. Muchos de ustedes ya tienen mi información. Una clase más. Vamos a tener una clase más la semana que viene para concluir este periodo de liderazgo, y después vamos a seguir los miércoles. Los miércoles vamos a seguir y le vamos a hablar más de eso, porque el pastor va a estar participando en esta clase también. Dios les bendiga y les guarde. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Amén.